Bendito eres por los siglos de los siglos. Y Señor, pues es una manera de mostrarte nuestro amor cantándote a ti, Señor. Diciéndote a ti claramente, te amo, Señor. Estamos enamorados de ti, Señor. Así es, aleluya. Gracias, Padre, por todo ese amor que tú nos has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, por haber demostrado ese amor en la cruz. Moriste por nosotros, Señor. Derramaste toda tu sangre. Fuiste clavado en esa cruz. Te pusieron una corona de espinas en tu cabeza. Señor, no dijiste nada. Solo perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por enseñarnos a nosotros que en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de muerte, de pasión, tú perdonaste. Y eso nos muestra a nosotros que tenemos que perdonar por cualquier cosa que nos hagan. Señor, perdona todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas, Señor. Queremos estar en gracia contigo, Padre. Señor, oramos por estas peticiones que tenemos delante de ti. Hemos estado orando ya por mucho tiempo, Señor, por Carla Carrasco. Bendito Dios, que se haga tu voluntad, Señor. Oramos por esa sanidad de ese tumor en la tiroides. Oramos también por Enriqueta Tapia, también por sanidad. Por tu siervo, el pastor Mauricio Martínez, por sanidad de cáncer. Oramos por una petición especial del hermano Antonio Ostorga. También te pedimos por la familia Rivas, para que pronto puedan estar con nosotros, Señor. Oramos por la familia de Walter Yaques, para que tú le des a esta familia el consuelo que necesitan, Señor. Que les des esa fortaleza en sus corazones por la pérdida, Señor. Oramos también, Señor, por una petición especial de nuestra hermana Margarita Deras. También, Señor, oramos por nuestro hermano Luis López. Te pedimos, Señor, que tú le quites todo malestar en su espalda, Padre. Oramos también por nuestro hermano Cris del Águila, que tiene también un malestar en su espalda. En el nombre de Jesús, oramos para que desaparezca ese dolor, Señor. Te pedimos también por la casa de oración de la familia Molina, Señor. Oramos siempre por ese avivamiento en las iglesias, por tu pueblo Israel, Señor, por nuestra patria, El Salvador, por Centroamérica que está siendo azotada, Señor, por esas lluvias que no terminan, lo mismo México. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de todas esas naciones. Hay mucha gente que se está quedando sin viviendas. Por esas inundaciones te pedimos misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, por escuchar nuestra oración. Gracias. Bendito eres por los siglos de los siglos. Su pueblo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a pasar a la palabra. Y le voy a pedir que busquemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer
el sermón glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mateo 5, del 1 al 9. Dice la palabra de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre Celestial, oramos por esta palabra, y una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Empezamos este tema hace 15 días y veíamos los 5 primeros principios que debemos seguir para parecernos a Cristo. Voy a hacer un resumen para que podamos recordar eso que vimos. Número 1, dijimos aceptar nuestras raíces y el pasado. Hay cosas que a lo mejor a usted no le gustan de su pasado. Hay cosas que a usted a lo mejor no le gustan de su familia. Pero muchas de esas cosas, mire, ya pasaron. Están en el pasado y no se pueden arreglar. No podemos volver lo que está en el pasado al presente porque es inútil. Lo pasado es pasado. Número 2, para parecernos a Cristo necesitamos participar de los sufrimientos del mundo. El Señor Jesús nos dijo a nosotros que en el mundo tendríamos muchas aflicciones. Él lo dio por sentado, pero también dijo: mas confiad, yo he vencido al mundo. El mundo entero está pasando por muchos problemas. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una diferencia con ellos, porque está el que soluciona los problemas con nosotros. Y Él lo dijo: más confiad, yo he vencido al mundo. Número 3, dijimos que el tercer principio es comprometernos a darnos por otros creyentes. No estamos hablando del mundo, estamos hablando del mundo nuestro, la familia espiritual. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Somos una familia en Cristo. Nos decimos hermanos porque tenemos a un Dios en común, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Y por eso es que somos hermanos. Y por eso esta es una familia. Yo les decía la vez pasada, Dios no tiene sobrinos. En la familia de Dios no hay tíos, no hay ahijados, no hay compadres. Eso no existe. Dios solo tiene hijos. Y si usted se pone a pensar, Dios le dio hijos a usted, pero no son suyos, son de Él. Nos ha dado la magnífica oportunidad de cuidarlos, de enseñarlos, de guiarlos. Haga ese trabajo lo mejor posible. Por eso hay que comprometernos a darnos por otros creyentes. Número 4, reconocer que somos vulnerables a las tentaciones y al pecado. Usted no es Superman ni la super niña. Y mire, el enemigo sabe todo esto. Y él nos ataca
en nuestras debilidades. Así que si usted está enfrentando una tentación, mejor huya de ella. Si no puede con ella, no se una, porque va a caer. Amén. Y número 5, proclamar el mensaje de Jesucristo. Y esto es algo que el Señor Jesús hacía continuamente. El viernes estábamos leyendo el ejemplo del apóstol Pablo. Pasó más de 3 años enseñando en las regiones de Asia. Y se metía a las sinagogas y predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que le enseñó el Señor Jesús. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Para usted parecerse más a Cristo, tiene que hacer lo que Él hizo. Entonces debemos de predicar su palabra. Entonces vamos a estudiar los otros 5 principios. Ya hicimos un resumen. Y el número 1 de estos otros 5, que sería el número 6, ¿verdad? Es comprometernos a vivir con un cambio de mente. ¿Ok? En el Sermón del Monte, Jesús explicó claramente los valores del reino de Dios. Y Él habló acerca del dinero, de la oración, de las relaciones, de las posesiones, de la información y el poder. Estas fueron algunas de las categorías que el Señor Jesús tocó en el Sermón del Monte. Y Él redefinió a la luz del reino de Dios y de la perspectiva divina qué era vivir para Dios. Jesús demostró que seguirlo a Él implicaría cambios, y cambios radicales en nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que tenemos cosas que necesitamos eliminar de nuestra vida. Y esas cosas muchas veces no nos están dejando comportarnos como Cristo, ¿verdad? Y debemos de cambiarlas. Esto implica hacer las cosas totalmente diferentes a como las hacíamos antes. Los cambios, mis queridos hermanos, son necesarios en nuestras vidas. Algunos venimos de una tradición religiosa o de una formación que no es adecuada. O sea, a lo mejor nuestros padres no hicieron bien la tarea, ¿verdad? O la hicieron a medias. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que hay que hacer cambios en nuestra vida. Nos toca cambiar las tradiciones culturales, nos toca cambiar las normas que recibimos de nuestros padres. Mi familia toda era muy católica y yo iba a la iglesia católica porque complacía a mis tías, a mi mamá, y el domingo pues ni modo, a bañarse, a cambiarse y ir a la misa, ¿verdad? Pero todo lo hacía por cumplir una religión. Yo no lo hacía con una convicción como lo hice posteriormente. Entonces, parecernos a Jesucristo implica una honesta revisión de nuestra mente, ¿verdad? ¿Para qué? Para provocar fuertes cambios en nuestra forma de vida. Y esto no es nuevo, ya yo lo he explicado ante Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. En otra versión dice, no os amoldéis a este mundo. O sea, se entiende mejor, ¿verdad? No sean como la gente del mundo, dice, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien su manera de pensar, está diciendo el Señor. Cambien su forma de ver las cosas. No la vean como la están viendo ahorita, como el mundo les enseñó. Ahora que conocen a Cristo, ustedes tienen que tener un cambio de mente para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
El Señor no quiere que estemos con un pie en el mundo, con un pie en las cosas de Dios. Eso se llama ser tibio. Y los tibios no los quiere Dios. O es usted caliente en el Señor, o es frío. El Señor no le molesta que sean fríos, pero tibios, dice, yo los vomitaré de mi boca. Y mire, el vómito no se puede regresar otra vez. Yo no he visto a nadie comiendo su vómito. Entonces lo mismo va a ser Dios. Por eso no podemos ser tibios. Tenemos que ser calientes. Así que empiece a cambiar su manera de pensar, para que su manera de sentir sea diferente y su actuar también. Amén. Número 7, ¿verdad? Parecernos a Cristo significa servir a otros. Y aquí no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando del mundo en general. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No nos sintamos tan especiales, ¿verdad? Así como los judíos se sentían especiales. Los judíos decían, no, el evangelio solo es para los judíos. El evangelio es para todo el mundo. Y el servicio a los demás es uno de los elementos más importantes dentro del hecho de parecernos a Cristo. Si hubo alguien que nos enseñó el principio del liderazgo a la manera del reino de Dios, fue Jesús. Y Él, en el hecho de ser líder, significa servir a los demás y no ser servido. El concepto del mundo es al revés. Un líder quiere que le sirva, ¿verdad? Por eso es que el mundo no lo entiende. Pero el líder para Dios significa que viene a servir a los demás. El Sermón del Monte sigue con ejemplos de vida que traducen el verdadero propósito de Dios para sus hijos. Valores cristianos que conllevan acciones que nos permiten servir a los demás de acuerdo al modelo bíblico, hermanos, que nos plantea su palabra. De hecho, Dios se concentró en acciones. Ustedes ven en la Escritura que Él enseña mucho, ¿verdad? Pero también acciona mucho. Él da el ejemplo, Él da el testimonio, haciendo ¿qué? Sanando enfermedades, liberando demonios. Si no, vea la Escritura en los Evangelios y se va a dar cuenta cuántas cosas hizo Jesús por la gente. Y muchos de ellos no eran cristianos. Jesús modeló cómo hacer la voluntad de Dios por medio de hacer cambios activos a más de 25 tipos de personas. Estas personas incluían a los despreciables de la sociedad en aquella época, los leprosos, los miembros de los invasores romanos, eran odiados por los judíos. Pero también el Señor cambió mentes, cambió corazones y penetró en esos corazones de esa gente, de esos romanos, todo tipo de personas que eran una carga para la sociedad. Y podemos seguir mencionando: enfermos, endemoniados, los que habitaban en las cavernas, los publicanos, que era otra clase que los judíos odiaban, que eran cobradores de impuestos, las prostitutas, nadie las quería. Sin embargo, Jesús se reunía con ellos. Si queremos ser iguales a Jesús, tenemos que aprender a ser amigos de aquellos que son rechazados por la sociedad. Los débiles, los oprimidos, especialmente aquellos que no tienen a Jesús. Como Jesús, tendremos que convertirnos en amigos de los pecadores.
Este versículo no lo copié en mi bosquejo, pero lo podemos buscar. Mateo 11:19. Dice de esta manera: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así le decían al Señor: este es un comilón, decía, bebedor de vino, porque él estaba rodeado siempre de gente que la demás gente las veía así de lejos. Los publicanos, las prostitutas, gente que la sociedad en esa época los desechaba. Pero él les ofreció una receta que no era una receta religiosa. Les ofreció la realidad de servirles cuando tenían una necesidad. ¿Seremos nosotros capaces de hacer eso como cristianos para parecernos más a Jesús? Ahí está la pregunta. Número 8. Él afirmó y enseñó a muchas personas a ser líderes. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice que Él los envió, los dio potestad, les dio autoridad para echar fuera demonios y para predicar la palabra. Jesús invirtió tiempo, mis queridos hermanos, esfuerzo, desarrollo. ¿Por qué lo hizo? Porque le interesaba desarrollar líderes. Especialmente lo hizo primero con 12. Si Él hubiera dicho: no, pues las cosas las voy a hacer yo porque yo las hago bien. Algunas veces nosotros así pensamos, ¿verdad? No, mejor no trabajo con la hermana porque ella todo lo va a echar a perder. Así pensamos muchas veces, ¿verdad? Y mire, el Señor Jesús no pensó de esa manera. Mandó a los 12 primero. Y hay otra porción de la Escritura que dice que preparó a 70 para que fueran de 2 en 2. Les dio poder, les dio autoridad y los mandó. Él bien hubiera pensado: ¿qué tal si fracasan? No pensó eso, que fracasen, porque así van a aprender. Y esa es la manera en la cual nosotros podemos liderar. El Señor lo hizo con el ejemplo también. Él aceptó tomar el riesgo de que sus discípulos pudieran fallar, pero les dio ciertamente mucho entrenamiento. Los envió a predicar, y cuando ellos regresaron, Él los reafirmó en sus logros. Esos logros que experimentaron en el caminar, platicando de la palabra. Jesús nos llama, hermanos, a ayudar a que otros crezcan. Si queremos ser como Jesús, tendremos que aceptar el gozo y el riesgo de trabajar junto a otros hermanos y hermanas en Cristo, aunque nos fallen. Ay, mira, el hermano no ha venido, ya son las 10 de la mañana y quedamos a las 9. Pues ni modo, ya, le agarró la tarde. Y algunas veces queremos hasta crucificar a la gente por eso. Y a nosotros nos puede pasar también. No sabe por lo que está pasando probablemente la hermana. Se le arruinó el carro, se le ponchó una llanta, la asaltaron, etcétera, etcétera. Le dio un catarro fulminante. Usted no sabe. Y a veces, mire, criticamos eso, ¿verdad? A lo mejor no le gusta cómo trabaja el hermano o la hermana, pero eso no es motivo para dejar las cosas. No, yo ya no voy a trabajar en este ministerio. Es que todos los hermanos no cumplen. A veces
veces somos así y tenemos que ser tolerantes, hermanos. Si todos somos humanos y todos fallamos, ¿sí o no? Entonces, tolerémonos los unos a los otros. Debemos acomodarnos al hecho de que todos somos distintos. Nadie es igual al otro. Todos somos diferentes. Así que nos vamos a encontrar con reacciones diferentes. Todos. Amén. Entonces tenemos que lidiar con eso. Así como el Señor Jesús pudo, nosotros también podemos. Amén. Número 9. Mire, el Señor Jesús mostró una total dependencia a los propósitos y al plan de Dios. Esto es algo muy importante. Y quiero leer Mateo 24:36. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos le preguntaban miles de cosas al Señor. Y esta es una pregunta que le hacen. Le dicen: ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y el Señor les contesta de esta manera. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto al plan de Dios. Estaba sujeto a los propósitos de Dios. Y Él no podía revelar estas cosas. Y dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy importante la respuesta. Y hay otras dos preguntas que muchas veces nos hacemos y nos seguiremos haciendo en el correr de los años. Y decimos: ¿por qué Dios permite el mal en este mundo? ¿Por qué sufren los justos? Pues la respuesta está en la Biblia a esta pregunta, hermanos. ¿Cómo entró el mal a la raza humana? Está explicado en la palabra. Entró por el pecado. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Eso no lo sabemos con exactitud, ¿verdad? Si quiere, anote esa pregunta y se la hace al Señor allá cuando lleguemos, ¿verdad? Y allá Él nos va a responder. El sufrimiento en la vida de los seres humanos es un enigma, pero claramente es el resultado de entrar el mal en la raza humana. Nosotros no queremos ver sufrir a nadie, especialmente a aquellos que nosotros amamos. Pero muchas veces esas personas que sufren deciden no buscar a Dios. Y por eso están así. Es ahí cuando nosotros debemos de intervenir. Y si aún así no quieren nada con Dios, pues ya esa es una decisión de cada quien, ¿verdad? Muchos se han encerrado en una burbuja, alejándose de Dios y culpándole de todo lo que sucede. Dicen: no, si Dios tiene la culpa de todo esto. No podemos entender los propósitos de Dios, hermanos. Se muere una persona y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Yo eso lo escucho, mire, casi continuamente. Y le estamos reclamando a Dios. Pues ya le tocaba, mis queridos hermanos. No somos supermanes que vayamos a vivir para siempre. No, si por eso, mire, cuando estamos jóvenes nos sentimos así bien vigorosos, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya uno ya le duele la espalda, ya cuando se levanta como que tiene que, ¿verdad?, agarrar balance para no caerse, porque si no se va de lado y ¡pum! Porque ya la edad, ¿verdad?, llegó al momento en el cual tenemos que cuidarnos más, dónde poner los pies cuando caminamos. O sea, va a llegar un momento en que Dios va a decir: mira, hasta aquí llegaste. Y tenemos que entender eso, que es la voluntad de Dios, no echarle la culpa a Él. Entonces, el propósito de Dios para nuestra vida siempre va a ser bueno, si usted acepta su voluntad. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra versión que dice, porque yo sé los planes que yo tengo para ti, planes de bien, dice, y no de mal. Y hay un plan diseñado para cada uno de los que estamos aquí, mis queridos hermanos. Puede que en el momento no veamos que nada se está moviendo a favor de nosotros. Nada está saliendo bien, todo está al revés. Parecería que todo se complicó en lugar de resolverse. Pero Dios tiene sus formas. Dios tiene sus maneras para sorprendernos a nosotros y traer esa paz que anhelamos. El asunto es que cuando veamos todo revuelto, no nos sintamos frustrados ni ansiosos, sino que confiemos en Dios. Y pensemos en ese momento, todo está revuelto, pero yo sé porque tú estás trabajando. Amén. Todo está al revés por eso. Entonces, parecernos más a Jesús es llegar a entender todo eso. Y al transcurrir el tiempo, Dios va aclarando las cosas. Hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta como hijos de Dios, que es esperar en Él. Y eso se llama paciencia, en una sola palabra. El Señor dice, espera en mí, sé paciente, que la respuesta va a llegar. En mi tiempo, que es el tiempo perfecto, dice el Señor, no en el tuyo. Si llega en el tuyo se va a arruinar. Entonces debemos de entender eso de parte de Dios, comprendiendo por qué Dios hizo esto o por qué Dios hizo aquello. Si a usted le parece que todo está chueco ahorita, ¿verdad? Es porque Dios está haciendo lo correcto para usted. Así es Dios, hermano. Y número 10, tenemos que seguir la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué es la gran comisión? Pues simple y sencillamente, usted tiene un mandato. ¿Y un mandato qué quiere decir? Algo que usted tiene que hacer. Amén. No es solo, pastor, déjalo que lo haga. No, somos todos los que hemos sido llamados para ser sus hijos. El Señor nos va a convertir en un momento determinado en líderes. Y en ese momento determinado, usted tiene que empezar a hacer esto, dice Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí viene el mandato, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Ser igual a Cristo significa cumplir con el mandato que Él nos ha dejado. Y esto implica hacer algo que nos diferencia a nosotros de los no creyentes, y es nuestro celo por comunicar a otros el plan de salvación de Cristo para todos. El plan de salvación no es solo para algunos. Algunas veces a lo mejor nos comportamos de esa manera. A este no le voy a hablar, hay que se va al infierno, tan malo que es. Sí, a veces hay gente que piensa de esa manera. Hay que se lo lleve el diablo. No debemos de pensar de esa manera. Tenemos que seguir el mandato expresado públicamente. Aquí está, mire, está escrito en la palabra por el Señor Jesús. Y también, si usted lleva a alguien a los pies de Cristo, no lo puede dejar solo. Amén. Eso es como un recién nacido que su madre lo deja y lo abandona. Es igual. Cuando hay alguien que acaba de nacer en Cristo, hay que enseñarle, hay que discipularlo.
Venga a la escuela dominical, venga los viernes, venga a los servicios, es importante. Si puede, vaya a una casa de oración. Únase. ¿Por qué? Porque así está aprendiendo más del Señor. Está siendo enseñado. Entonces tenemos que discipular a otros para que crezcan en Cristo. Y en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, usted se va a encontrar con un montón de personas, todo tipo. Hay unos que nos van a rechazar. Eso lo tiene que tener usted muy en cuenta. Y algunos le van a decir, no, porque me estás atacando en mis creencias. Sí, hay gente así. Otros le van a llamar a usted religioso, loco, fanático. Sí, así nos van a decir, hipócrita. Otros nos van a señalar de que nos sentimos superiores a ellos. Vos, como lees la Biblia, te crees superior a mí. Léela vos también, ¿verdad? Ese es el problema, que la gente no la lee. Otros dirán que tenemos una mente estrecha, porque hay gente también que piensa de esa manera, porque no podemos aceptar su estilo de vida. Estamos viendo un mundo totalmente caótico, ¿verdad? Donde le están enseñando a la gente que no solo hay un hombre y una mujer, sino que hay una diversidad de géneros. Y hasta tienen su nombre cada uno. No, yo soy no binario, yo no sé qué es eso. Sí, y mire, hay otra serie de nombres, ¿verdad?, que se dicen. Y aparece un hombre que no es hombre, sino que es mujer, pero que todavía no ha hecho la transición y se llama transgénero. Y hay otro que se llama transvesti. Entonces usted está todo confundido. Y el Señor dice, no, yo solo hice hombres y mujeres. Gloria a Dios. Todo lo demás es un engaño del enemigo, es una aberración de Satanás. Amén. Y no lo debemos aceptar. Ser iguales a Cristo implica tener que pagar el precio de la incomprensión. Los cristianos somos las personas menos comprendidas en el mundo. Ahora, yo quiero preguntar algo. ¿Qué hay en su vida que usted tenga que cambiar para parecerse más al Señor Jesús? Usted sabe, no me diga, ¿verdad? Usted piénselo en su mente y diga, esto es lo que tengo que trabajar, ¿verdad? Usted piensa que hay barreras, que hay obstáculos que le impiden alcanzar el crecimiento en Cristo. También, mire, es una pregunta que se haga a usted mismo. ¿Le gustaría cambiar todas esas cosas? ¿Sí? Si su respuesta es sí, entonces vamos a orar hoy para que el Señor haga una obra en su corazón. Amén. Oremos entonces. Padre bendito, te damos las gracias y te damos gloria y honra a ti, porque siempre te ocupas de nosotros. Y a esta hora, Señor, tú quieres que vivamos vidas diferentes, que aceptemos el hecho que tenemos que cambiar, que tenemos que ser transformados, reconociendo, Señor, que te necesitamos para eso. Señor, te fallamos, a cada instante te fallamos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por aceptar el pecado en nuestras vidas, que me impide, Señor, ser como tú. Perdónanos. Yo, Señor, a esta hora entrego toda mi vida a ti. Dígale al Señor, yo te entrego mi vida completa. Quiero que seas el rey de mi corazón y que controles todo mi ser.
Gracias, Señor, por amarme y salvarme muriendo en la cruz en mi lugar. Ayúdame, Señor, a sacar de mí todo aquello que no sirve, a cambiar mi forma de ser, a transformar mi carácter, transformando mi mente, Señor. Ayúdame a ser como tú. Te lo pido, Cristo, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Tenemos que cambiar. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas.